Periodismo objetivo, responsable y equitativo. 5 años se cumplirán este miércoles 29 de mayo desde que el movimiento Son Niñas, No Madres se presentara ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 4 casos de niñas de Latinoamérica sobrevivientes de violencia sexual y obligadas por sus estados a continuar con los embarazos, consecuencia de estas violentas agresiones. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la abogada Ana Cristina Vera. Ella es vocera del movimiento Son Niñas No Madres. Abogada Vera, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Muchas gracias por el espacio. Abogada Vera, una grave problemática que se vive no solamente aquí en Ecuador, en nuestro país, sino en toda la región de forma general. ¿Cómo están fallando los estados para hacer frente a esta situación? En realidad, lo que pasa, María del Carmen, es que no hay un compromiso de los estados para prevenir y erradicar la violencia, ¿no? Mucho menos la violencia sexual y mucho menos la violencia sexual infantil. No hay un reconocimiento de cómo sucede esta problemática, que en realidad se da en los entornos cercanos, donde los agresores son generalmente personas de confianza y que deberían brindar cuidado a las niñas, a las adolescentes. Y el sistema de protección constantemente falla al no permitirles a estas niñas y adolescentes vivir en entornos seguros. Esto fue lo que pasó justamente en los casos por los que se demandaron a los estados, entre ellos al estado de Ecuador, que se evidencia la negligencia del sistema de protección para proteger a las niñas, la negligencia del Estado para prevenir la violencia, y como esto termina en violencia sexual perpetrada en su contra y embarazos forzados producto de esta violencia sexual, ante los cuales el Estado tampoco responde garantizando los derechos humanos de las niñas y mujeres. Ahora, esto pasó hace 5 años. Esta denuncia que se presentó, los casos fueron anteriores, según tengo conocimiento. Sin embargo, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Han habido cambios? ¿Han habido mejoras de alguna manera? Por ejemplo, aquí en nuestro país se despenalizó el aborto por violación en el año 2022. Sin embargo, de alguna manera se mantiene la situación de vulnerabilidad de las víctimas sobrevivientes de violencia sexual por las restricciones que puedan incluirse. Totalmente, María del Carmen, porque lo que sucede efectivamente es que hay muchísima impunidad frente a la violencia y hay muchísimo encubrimiento. Pero además que para las niñas y adolescentes muchas veces es muy difícil reconocer lo que están viviendo, nombrarlo y denunciarlo. Y al haber una sociedad que de alguna manera encubre y legitima este tipo de prácticas, hace para ellas insostenible poder, digamos, acceder a justicia, acceder a salud. Imagínate en un país donde si bien tenemos despenalizado, es decir, el aborto por violación no es un delito, pero donde se restringe a las 12 semanas. Las niñas y adolescentes no alcanzan a llegar dentro de este tiempo, porque la mayoría de ellas se dan cuenta de estos embarazos producto de violencia sexual, digamos, a las 16, 18, 20 semanas de embarazo, lo cual hace que sea inaccesible la causal para ellas, ¿no? Y muchas son forzadas a maternidades que no desean. Es absolutamente triste mirar, además, cómo el Estado les falla, no solamente en el tema de acceso a la salud y aborto, ¿no? Porque sería indispensable por eso, además, que se elimine el delito de aborto del Código Penal, sino en el acceso a la justicia. Mira un caso que tuvimos la semana pasada de una niña de 15 años que ella está siendo criminalizada después de ser sobreviviente de violencia sexual, haber tenido un parto extrahospitalario, y dicen que ella agredió al bebé, pero toda esta circunstancia en la que sucede este hecho no se toma en cuenta. O sea, ni la violencia sexual no está siendo investigada de la que ella fue objeto, ni tampoco se mira qué fue lo que efectivamente pasó para que ella no haya buscado asistencia médica, para que ella no haya buscado ayuda, ¿viste? Y para que realmente se trate, digamos, el fondo de toda esta situación que causa que diariamente muchas niñas y adolescentes sean forzadas a la maternidad, pero además sean forzadas mediante la violencia sexual.
a relaciones que no desean, ¿no? Y que marcan sus vidas de forma permanente, no solamente cuando tienen un embarazo, sino en general, ¿no? Frente a un Estado que no responde. ¿Qué deben hacer entonces los estados para prevenir la violencia sexual? Usted lo decía hace un momento, muchas veces las niñas o los niños no son, que son víctimas de abuso sexual, no son capaces pues de procesar en el momento esta situación que se está dando, que están viviendo, porque no lo entienden, es una irrupción a la inocencia de la niñez, es decir, ellos no saben lo que está pasando. Lo primero, María del Carmen, es que es indispensable que haya programas de educación sexual integral. Y esto tiene que ver con educación que también se centre en que los niños, las niñas, los adolescentes reconozcan sus partes íntimas, sepan qué es violencia, cuando digamos, trato por parte de un adulto es abusivo, puedan reconocer esta violencia y puedan nombrarla. Por otro lado, que tengan lugares a donde acudir. Si una niña o adolescente va a fiscalía, te aseguro que no le van a tomar la denuncia estando sola. Van a pedir que vaya acompañada de un adulto. Y eso impide su acceso a la justicia muchas veces, porque estos adultos que deben protegerla son muchas veces los agresores. Igual los mecanismos no necesariamente son mecanismos fáciles, ¿no? Y hay que garantizar además que estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes puedan también tener una educación que permita un cambio de patrones socioculturales, porque el problema es que la violencia está profundamente naturalizada, se ve como normal, se ve como algo cotidiano, y eso es justamente lo que hay que romper para permitir que las niñas, las adolescentes reconozcan la violencia y puedan hacerle frente. Y por otro lado, el Estado tiene que eliminar el delito de aborto del Código Penal, regular el aborto como un servicio de salud, que es lo que es, y permitir el acceso de mujeres y niñas a este servicio de salud que ha sido reconocido como esencial para garantizar su bienestar, su salud, evitar maternidades forzadas y evitar repetir este ciclo de la violencia que también se da justamente, viste, en estos embarazos forzados que luego hacen que estas mujeres tengan que seguir viviendo relaciones violentas, muchas veces son obligadas incluso a casarse con sus agresores. Si revisamos los últimos informes que ha tenido el Estado, vemos que la cifra de niñas, adolescentes en este país que son viudas, que están en unión de hecho, que están casadas, es absolutamente alta. Son como 7,000. Imagínate lo que esto implica, aun cuando el matrimonio infantil está prohibido en nuestro país. ¿En qué edades? La tolerancia y la legitimidad social permite desde los 10 hasta los 17 años. Es absurdo que este tipo de situaciones se dé definitivamente, que no hayan los controles necesarios. Es decir, lo decíamos hace un momento, se debe de alguna manera llevar adelante, garantizar la seguridad de las niñas y también dar paso a la posibilidad de que puedan abortar cuando son víctimas de violencia sexual. Me refiero específicamente a las niñas, cuando son niñas de 9, de 10, de 11, de 12 años, que sus cuerpos no están, pues, naturalmente no están listos, no están preparados para ser madres y ponen en riesgo incluso sus vidas. Eso debería ser tomado en cuenta por las autoridades, sin lugar a dudas. Totalmente. E incluso, María del Carmen, en nuestro país la causal salud y vida es una causal legal, sin embargo no se aplica. En el caso de Norma, que es la niña que demanda al Estado ecuatoriano justamente por la falta de acceso a la justicia y por la maternidad forzada a la que fue sometida. ¿A qué edad? Se mira es que a los 13 años de edad. Y el violador era su padre, ¿no? Solamente para que se mire toda la situación. Pero además el Estado falló en protegerla, porque no solo Norma fue víctima de violencia sexual. Su padre había violado ya anteriormente a una prima y el Estado lo sabía y no la protegió. Y luego sus 2 hermanas también fueron víctimas de violencia sexual dentro de este mismo entorno familiar. Tampoco las protegieron, ¿viste? Entonces vemos esta sistemática falla del Estado, la impunidad que existe frente a la violencia sexual y a la vez las niñas forzadas a maternidades. Todas estas 3 niñas, Norma y sus 2 hermanas, fueron forzadas a maternidades que no deseaban y justamente es por eso que ella pone esta demanda. Porque lo que ella nos dice es que no quiere que se repita, que no quiere que más niñas tengan que vivir lo que ella y sus hermanas tuvieron que vivir con la violencia sexual, la falta de protección por parte del Estado y a la vez este ejercicio sistemático de forzarlas a la maternidad en contextos de violencia sexual infantil.
¿Qué hacer para que esto cambie, abogada Vera? ¿Por dónde debemos comenzar? ¿Qué debe hacer el Estado, además de estos programas de educación sexual integral, para de alguna manera ponerlas alertas, si es que se puede, tratar de evitar, pero también deben haber otras medidas que son necesarias? Por supuesto, hay que fortalecer el sistema de protección a la infancia, por ejemplo. En el caso de Norma, lo que vemos, María del Carmen, es que ella fue protegida y puesta en una casa acogida por el MIES, y luego el mismo MIES la inserta en el hogar donde había otra niña embarazada producto de violencia sexual. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Tenemos que tener un sistema de protección fuerte, unas juntas de protección que estén formadas en materia de género, en materia de infancia, que sepan qué medidas tomar. Tenemos que tener casas de acogida para las niñas, para las mujeres. Tenemos que tener un sistema penal que funcione, que no propicie la impunidad, porque menos del 2% de los casos de violencia sexual se sancionan en este país. Y eso hace que la violencia sexual se repita, porque existe tolerancia frente a esa violencia. Y tenemos que transformarnos en una sociedad que no tolere la violencia sexual, que no la permita, que proteja y que crea a los niños, niñas y adolescentes. La experiencia más común de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual es que cuando le contaron no les creyeron. Hay que creer a los niños, niñas y adolescentes. Sobre la violencia sexual, los niños, niñas y adolescentes no mienten. Y este es un mensaje que tenemos que todos y todas repetirnos, porque todos y todas podemos ser, si quieres, sus cuidadores y sus protectores. La maestra en la escuela a la que le cuentan, digamos, la tía que se entera, la prima que sabe, la señora de la tienda. Todos y todas podemos hacer una, si quieres, diferencia si nos comprometemos a luchar contra la violencia sexual infantil y realmente a generar una sociedad libre de violencias, ¿no? Una sociedad donde las niñas no sean obligadas a ser madres, además, ¿no? Donde podamos tener esta reflexión sobre la importancia de cuidarlas y de proteger este momento de vida, porque ellas tienen derecho de vivir la niñez, de jugar, ¿me entiendes? Y de tener un futuro, ¿no? De tener amigas, ¿no? Y esto es justo lo que se corta muchas veces, María del Carmen, porque es terrible. Yo trabajo, por ejemplo, en la casa de acogida de niñas forzadas a la maternidad en varios lugares de este país. No voy a decir el lugar concreto, justo por protección de estas niñas. Y es muy triste mirar cuando ellas de 10 años, de 11 años, te dice, me puede dar cuidando al bebé para que pueda ir a jugar. Tú miras cómo sus infancias son profundamente interrumpidas, ¿no? Y cómo es necesario que este país tome conciencia y prevenga la violencia sexual, eduque para que estos patrones cambien, pero a la vez tenga un sistema de protección y de justicia eficiente que permita garantizar que estas niñas puedan acceder a justicia y a la vez un sistema de salud fuerte que garantice el acceso, si quieres, a las decisiones reproductivas que tomen estas niñas, sea interrumpir un embarazo, sea maternar o dar en adopción. Las tres decisiones deben ser garantizadas, pero es fundamental que las niñas sean escuchadas y que su palabra, su vivencia y su deseo se ponga en el centro. ¿Cómo está la situación de Ecuador en comparación con otros países de la región? Bueno, Ecuador tiene una situación bastante grave, digamos, en materia de embarazo adolescente e infantil. Si bien existe, digamos, un plan nacional de erradicación del embarazo en la adolescencia y en la infancia, el presupuesto realmente es insuficiente. Y esto hace que muchas niñas, muchas adolescentes justamente pasen por este tipo de procesos. Por otro lado, si bien tenemos la causal violación, que es lo que tú decías, esta resulta altamente restrictiva en muchas circunstancias, no solo por sus condiciones, sino porque en sí mismo la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos ha dicho que poner causales a veces hace que sea imposible para muchas mujeres, sobre todo las que están en situaciones más vulnerables, acceder a estos procedimientos de salud, ¿no? Por otra parte, creo que es fundamental mirar los datos de nuestro país, ¿no? Aquí se dice que más o menos 8 niñas dan a luz cada día en este país. Esto nos tiene que llamar la atención, 8 niñas de 10 a 14 años, quiero decir, ¿no? Esto nos tiene que llamar la atención sobre la gran cantidad de violencia sexual que se vive y justamente sobre lo que podemos hacer frente a esa violencia sexual. Y por otro lado, lo que yo te decía, el matrimonio infantil es tolerado, la violencia basada en género es tolerada. Terrible. Y mientras no tomemos medidas, se va a seguir reproduciendo. Yo creo que tenemos
en la región de Latinoamérica y el Caribe el gran reto justamente de luchar por transformar estas realidades. Yo creo que es absolutamente posible, ¿no? Pero requiere un compromiso político, digamos, un compromiso de recursos y que realmente la lucha contra la violencia contra las niñas y las mujeres sea una prioridad de los estados. Que se tome en cuenta este llamado de atención a una problemática tan grave que se vive en nuestro país. Esas cifras son alarmantes, el conocer de matrimonios infantiles de pequeñas niñas y que no hayan los controles necesarios cuando aquí esto es prohibido. Es increíble que esto ocurra y que no hayan pues las denuncias, porque también la sociedad es responsable. No podemos callar ante este tipo de situaciones. Le quiero agradecer a la abogada Ana Cristina Vera, ella es vocera del movimiento Son Niñas, No Madres. Muchas gracias también, María del Carmen, por el espacio. Una buena noche. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa en